Dios tiene algo preparado y para la iglesia, para los hermanos, Dios cambia vidas y sigue cambiando vidas. Y gracias a Dios porque sigue cambiando vidas. Y vamos a reflexionar con el ejemplo de Pablo en lo importante que es tener una vida en un proceso de constante arrepentimiento. Así que vamos a reflexionar acerca de la conversión de Pablo. Abrimos el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 20. Vamos a ir leyendo de apartes y resaltando algunos puntos. Saulo, empieza diciendo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, entiéndase los cristianos recientes, los trajese presos a Jerusalén. Hasta ahí la lectura por ahora. Nos detenemos un segundito, porque claro, vos me hablás de Saulo, pero ¿quién es Saulo? Bueno, vamos a ver quién era Saulo. Saulo era un judío, pertenecía a una organización, la organización de los fariseos, perseguidor de los cristianos. Cuando Jesús muere en la cruz y resucita, los fariseos no creían esto, no creyeron esto, ya no disimulan más su malestar hacia los que creían en Jesucristo. A partir de que Jesús muere y que resucita, ya es explícito el odio que los fariseos tenían para con Jesús y sus seguidores. Siempre hubo tensión entre los líderes judíos y Jesús. Lo vemos en los evangelios, ¿no? Jesús hacía un milagro y ahí estaban los fariseos, el legalismo encima de Jesús para cuestionarlo. Siempre hubo tensión. Ahora bien, cuando Jesús resucita, esa tensión, y asciende, ¿no?, Jesús al cielo, esa tensión se traslada a todos sus seguidores. Y nos encontramos con este Saulo, perseguidor de la iglesia, criminal, asesino. El término de origen implica que quería despedazar como se despedazan los animales a los cristianos. Ese era Saulo el que quería perseguir a la iglesia. ¿Y qué está sucediendo con los cristianos en este momento que empezamos a leer ahora? Síganme en esta pequeña secuencia. Jesús resucita y asciende al cielo. Se produce unos días anteriores a lo que estamos leyendo en el libro de los Hechos, se produce la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Los discípulos se reúnen en Jerusalén en un lugar llamado el Aposento Alto. Estaban los discípulos y otros creyentes más. Dice Hechos 1 y 2 que eran alrededor de 120. ¿Qué sucede en el aposento alto? Están orando y se cumple la promesa que había dado el Señor Jesús. Desciende, viene el Espíritu Santo a manifestarse a los que estaban presentes. Dice la Biblia en Hechos 2 que se produce como un estruendo, como un viento atronador. Y estos discípulos, estos seguidores del Señor, empiezan a recibir lenguas, dice el texto bíblico. ¿Qué eran esas lenguas? Eran idiomas que les repartió el Espíritu Santo con un fin específico. ¿Qué pasaba al mismo tiempo en el pueblo? Se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés es que 50 días después de la Pascua, por eso Pentecostés, 50 días después de la Pascua se celebraba y se recordaba el momento en que Dios le entregaba la ley a Moisés en el monte de Sinaí. Eso se celebraba. Era una fiesta tradicional. Si me permiten la comparación, es como que en Mercedes está la fiesta del salame, o en La Pampa otra fiesta, o en Misiones otra fiesta, la fiesta de Pentecostés. Venían un montón de judíos a celebrar, a recordar esta fiesta, que vivían en diferentes aldeas, también los que estaban ahí en Jerusalén. ¿Y qué sucede? Estas personas del pueblo judío que estaban repartidas en diferentes puntos tenían sus propios dialectos y sus propios idiomas, sus propios códigos. Entonces escuchan hablar en su propio idioma a los discípulos a quienes les fueron repartidos estos idiomas. Dice la Biblia, Hechos 2, búsquenlo después, que como que el pueblo escucha el estruendo, se acerca al hecho y ahí empiezan los discípulos a hablar y entendían en su propio idioma
quienes recibían el mensaje y quienes escuchaban. ¿De qué hablaban en lenguas? ¿De qué hablaban en ese idioma que solamente entendían en su lengua nativa los que escuchaban de parte de los discípulos? Hechos 2:11, de las maravillas de Dios. Y ahí se pronuncia este discurso de Pedro que tiene como punto fundamental hablar de la resurrección de Jesús. Pedro básicamente en Hechos 2 dice que Jesucristo resucitó y las personas cayeron en convicción de pecado y dicen, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepiéntanse. Eso es lo que dice Pedro. Y cuando Pedro dice eso, muchas personas se convierten y ahí empieza una masacre cristiana, empieza una persecución y empiezan a ser dispersados los cristianos, cumpliéndose el plan de Dios también, que empiezan a ser testigos en Judea, en Jerusalén, Hechos 8 en Samaria y a partir de Hechos 9 hasta lo último de la tierra. Ese es el contexto. Sacamos 2 minutitos para aclarar en dónde estamos situados al momento de leer Hechos 9. Se convierten muchísimas personas y empieza una gran persecución. La personalidad destacada para perseguir a los cristianos, el gerente general, el CEO de la persecución, si me permiten el término, era Pablo. Entonces, o Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, la ciudad de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, esos cristianos que se habían convertido, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de la ciudad de Damasco, repentinamente a este Saulo le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, o sea, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Muy bien, primer punto de estos primeros 9 versículos, un encuentro providencial, un encuentro providencial. ¿Por qué decimos esto? Porque este encuentro no estaba planificado por Pablo, pero sí estaba planificado por Dios. Dios tenía ya todo preparado y planificado. Más que un encuentro donde 2 partes acuerdan encontrarse, Saulo fue encontrado por el Señor. Claro, es que Saulo no perseguía a los cristianos, estaba persiguiendo al mismo Cristo. Saulo estaba persiguiendo a Cristo y a ese a quien perseguía le salió al encuentro. El Señor encontró a Saulo en el camino. Y acá se produce una real y verdadera conversión. Un encuentro que lo cambió todo. Un encuentro donde hay una conversión. La carrera de persecución de Pablo es interrumpida y comienza un nuevo rumbo en una dirección opuesta. Porque sucede esto. Siempre hay un antes y un después de Cristo. Así como el tiempo se divide en antes de Cristo y después de Cristo, también en la vida de las personas hay un antes de Cristo y después de Cristo. La verdadera conversión rompe con nuestros planes, rompe con nuestros proyectos, rompe con nuestros propósitos para seguir la voluntad de Dios, para seguir el camino que Dios quiere que sigamos. Esa es la implicancia de una real conversión. Eso es lo que enseña la Biblia acerca de convertirse. Que yo voy en una dirección con mi mentalidad, con mis pensamientos. Muchos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Pero ¿qué dice Proverbios?
hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo voy en mi dirección, me encuentro con Dios y cambio de dirección, cambio de rumbo y empiezo a poner los ojos en Jesús, a seguir a Cristo. Eso es una conversión. Y noten que no es que Saulo se decidió por Cristo, ni que Saulo lo invitó al Señor a que entre en su corazón. No, Jesús lo encontró. Y en definitiva, la conversión es una obra del poder de Dios. Y a partir de este encuentro, Saulo o Pablo deja de hacer lo que él quiere, porque lo dice el mismo texto bíblico, tenemos el registro. ¿Qué le dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí el Señor le dice, levántate y anda a la ciudad y se te va a decir lo que hay que hacer. Y vemos y leemos que pasa 3 días de ayuno total. No come, no toma nada y tampoco ve nada. Y esto no lo dice la Biblia, uno imagina o especula, quizás en ese tiempo de soledad, de pensamientos internos, habrá pensado en todo el Antiguo Testamento, porque lo sabía de memoria, y habrá pensado en todas las profecías que hablaban del Señor Jesús. Pienso, no lo dice la Biblia, estoy hipotetizando y hasta no tendría que decir esto porque no está en la Biblia, pero ¿qué habrá pasado con Pablo en ese tiempo de soledad? Que previamente había estado a los pies del asesinato de Esteban, cuando Esteban vio la presencia de Dios, vio al mismo Señor. ¿Qué habrá pensado? Y ahora él se encontraba con Dios y él tuvo, sin embargo, se encontraba con Jesús y sin embargo él tuvo la oportunidad de vivir, a diferencia de Esteban, que murió por la causa de Cristo. Seguramente Saulo venía escuchando, Saulo tenía cercanos a sus oídos los milagros que Jesús hacía. Como dice un término pediátrico, seguro Dios le estaba mostrando pautas de alarma a Saulo, pero Saulo no quería creer. Es más, y hasta me atrevo a decir también que el celo de Pablo por la idolatría del pueblo de Israel que tenía con otros dioses, con imágenes y demás, lo llevaba a tener esta actitud para con los cristianos, porque Pablo decía, no están adorando al verdadero Dios. El tema es que Pablo desconocía y no sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios hasta que se encuentra con el mismo Jesús. Yo soy Jesús al que vos estás persiguiendo. Lo más importante de este encuentro es que no hay nada más poderoso para que una vida cambie que encontrarse con la presencia y con la voz del Señor. No hay nada más poderoso para que una vida cambie que encontrarse con la presencia y con la voz del Señor. Eso le sucedió a Pablo. Eso puede sucederle a cualquier persona que se encuentra con el Señor y que escucha su voz. Su vida cambia, su vida da un vuelco. Hay un antes y un después cuando una persona es convencida por Dios que necesita un Salvador. Por lo tanto, como dice la Biblia, si escuchás hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Quizá también Pablo recordó este texto. Deje el impío, o sea, deje el falto de piedad su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En primer lugar, entonces, vemos un encuentro providencial. Decimos providencial también porque ese encuentro fue y es la provisión para que muchas personas, por la gracia de Dios, hoy podamos haber creído en el Evangelio. Porque después de este suceso, capítulos más adelante, Pedro con Silas entran en la ciudad de Filipos, Lidia se convierte, ingresa al Evangelio a Europa, en algún momento habrá llegado a Inglaterra, en algún momento habrá llegado a la Argentina y hoy nosotros también podemos conocer el Evangelio. Dios tenía todo preparado, Dios tiene todo planificado, Dios proveyó en el plan redentor de su palabra este encuentro con Pablo, con Saulo, que después terminó llamándose Pablo. Pero seguimos con la lectura. En segundo lugar, vamos a ver qué dice el versículo 10. Había entonces en Damasco
un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Era en la ciudad de Damasco la recta que tenía lo que es la trazabilidad de la ciudad. En el original es la recta, que se llama recta, la recta que atravesaba la ciudad. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión, le dice Dios a Ananías, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea que en visión te vio a vos, le está diciendo. Versículo 3, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta por qué un encuentro providencial? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, ¿qué dijo? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, un encuentro providencial. En segundo lugar, un encargo particular. El Señor llama a un discípulo llamado Ananías. Si leemos en Hechos 22:12, se concluye que Ananías era fiel seguidor del Señor. Según varios comentaristas, era uno de los responsables de la iglesia allí en Damasco. Y había algunas dudas que tenía Ananías. Y yo lo entiendo. Tengo que ir a ver un asesino. No sé si me van a cortar el cuello. Probablemente suceda. Probablemente no. Encima el dueño es un tal Judas. O sea, todo me trae malos recuerdos. Probablemente las cartas que había pedido Pablo, si Ananías era responsable de la iglesia, tenía el nombre de Ananías anotado. Pero sin embargo, Ananías decide obedecer la voz de Dios. Qué ejercicio de fe, más allá del chiste, del comentario, qué ejercicio de fe de agarrar a Ananías y preguntarle a Dios, y Dios le dice, vos andá, porque es un instrumento elegido por mí. Y Ananías fue. Y qué significativo, me imagino, ese encuentro, lo que habrá sido, porque las primeras palabras que escuchó Pablo, después de convertido, fueron, hermano Saulo. ¡Fua! Hermano Saulo. El asesino, el depredador, de repente recibe a alguien que iba a ser seguramente asesinado por él en sus planes originales, pero Pablo se convirtió, su vida da un giro. Y se acerca una persona y le dice, hermano Saulo, y Saulo comienza una relación con un creyente. Lo primero que escucha. Ananías obedeció. Y qué trato, qué bienvenida, qué ejercicio de fe recibir así a un hermano con esos antecedentes. Debido a lo que decíamos recién, qué encuentro perdonador, me atrevo también a decir, por parte de Ananías, y qué obediencia para no obstruir, para no obstaculizar ni detener los propósitos y la providencia de Dios. Con total espiritualidad le dice, hermano Saulo. No es que le dijo, vos que sos el asesino de cristianos, así te quería agarrar. O que le dijo, mirá, ahora me vas a tener que pedir por favor que te levante, porque no tenés ni fuerza para levantar el brazo. No. Hermano Saulo, no hay reclamo, no hay prejuicio, es un hermano. Es un hermano, es parte de la familia, hermano Saulo. Y eso es muy significativo porque es una aplicación para también nosotros los hermanos. Fíjense, Ananías lo asistió, lo alimentó y lo acompañó. Ahora lo vamos a leer en los otros versículos.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hermanos, los viejos y los nuevos, asistirlos, alimentarlos, acompañarlos. Ese es el pastoreo entre nosotros, ese es el discipulado entre nosotros, entre los que venimos hace mucho, los que venimos hace poco, entre los que tenemos más problemas, menos problemas. Acompañarnos, alimentarnos, asistirnos. Eso hizo Ananías, obedeciendo la voz de Dios, la voz del Señor. Y la reflexión que dejamos, para sacar un principio, para sacar una reflexión para nosotros, para la familia, es cuáles son las personas que el Señor te está encargando. ¿Cuáles son las personas que el Señor nos está encargando? Bueno, que podamos tomar este ejemplo de Ananías, que quizás se nos viene mucha información, pero dejamos de lado los prejuicios, hermano, hermana, y asistimos, alimentamos, acompañamos. Un encargo particular, pero también provisto por Dios. Y en tercer lugar, fue entonces Ananías, dice el versículo 17, lo releemos, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. O sea que lo primero que vio también fue un hermano. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo, mirá esta frase, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, que este era el Hijo de Dios. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En último lugar, un entorno preparatorio. Y me encanta esa frase, me detengo en esa frase de que Saulo o Pablo estuvo unos días con los discípulos en Damasco, porque esto nos habla del discipulado de Pablo. Fíjate, forma parte de una congregación, es bautizado, tiene una familia, la familia de la fe. Seguro todos le decían hermano, hermano te alcanzo, hermano estás muy flaquito, hermano te bautizaste pero te vamos a bañar bien porque tenés un olor, así que hermano vení, ponete esta ropa, hermano come un poquito más, hermano vos tenés que descansar, hermano, hermano, hermano. Esa es la familia de la fe. Pasa un tiempo de comunión con los hermanos, porque ahora tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? A Jesucristo dentro suyo. Los discípulos que estaban en la ciudad de Damasco reproducen a Cristo, le muestran a Cristo, y Pablo construye una imagen de Cristo más allá de lo que él conocía de las Escrituras en base a lo que vio de sus hermanos. Ese es el discipulado, que las personas sean parecidas a Jesús, que las personas sean parecidas a Cristo. Y evidentemente lo han discipulado bien, porque Pablo después dice en las cartas, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo, y si imitaba a Cristo es porque vio que alguien imitaba a Cristo. Héroes invisibles que tenemos en estas personas, estos hermanos que hicieron un discipulado a Pablo. Y esa es la esencia del Evangelio. Los que eran opuestos y enemigos ahora pasan a ser parte de una familia. Amigos y más que amigos, hermanos. Hermano Saulo. Esto es lo que produce la presencia de Dios. A modo de conclusión, volvemos a la conversión de Pablo. El pecador es perdonado. El perseguidor empieza a ser perseguido. El perturbador es predicador del Evangelio. Fíjense que el versículo 2 dice que le pide cartas para ir ¿a dónde? A las sinagogas. Y el versículo 20, fíjate que dice que Pablo va ¿a dónde? A las sinagogas. Quería ir a matar a todos a las sinagogas, y ahora el Pablo anterior y el nuevo Pablo, el Pablo que se convierte, que va en la dirección que apunta a Cristo, ahora quiere ir a dar vida a las sinagogas y a predicar el mensaje de que Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros caminamos por la calle, le podemos dar un tratado a alguien y decirle, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús te ama. Pero en ese momento,
era revelador y era jugarse el cuello, decir que Jesús es el Hijo de Dios. Qué significativo que esta persona que quería matar a los seguidores de Jesús ahora está en la sinagoga diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Esos son los efectos de la conversión. Vemos un Pablo totalmente cambiado. Reverente porque está orando, lo leemos en el pasaje, con nuevas relaciones, con nuevos creyentes y con nuevas reacciones porque por las cartas vemos que su odio se transforma en amor, como muchas veces cantamos. Esa es la conversión. Siempre hay un antes y un después de Cristo. La verdadera conversión, lo dijimos antes, rompe con nuestros planes y con todo lo que nosotros tenemos pensado para nosotros mismos. La conversión se evidencia en alguien que deja de hacer lo que quiere y comienza a decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Esto es arrepentimiento. Esto es el arrepentimiento que dice la Biblia. El arrepentimiento es cambio. No es una oración. No es asistir a una iglesia. Disculpame si quizás vos venís y pensás que por venir estás bien con Dios. No es venir a la iglesia. Y tampoco es una oración. No está mal expresar el arrepentimiento en una oración. Entiendas esto. No está mal expresarle el arrepentimiento al Señor en una oración. Pero el arrepentimiento es cambio. Es cambio. La vida cambia. Como le dijo el Señor a la mujer pecadora, vete y ¿qué? Y no peques más. Y Pablo mismo dice en las cartas, el que roba, no robe más. Eso es convertirse. Eso es una vida convertida. Y vemos que Pablo ahora comienza a predicar un mensaje basado en el poder de Dios. Dice en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dice en el versículo 20 que Jesús es el Hijo de Dios. Dice también que todos pecaron y que están, ¿qué? Separados de la gloria de Dios. Pero aquellos que están en Dios, dice la Biblia, lo veíamos el jueves, que nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y no es por nosotros, es un don de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús cambia nuestras vidas cuando nos encontramos con Él. El segundo libro de Crónicas dice que el hombre tiene que convertirse de sus malos caminos. Lo dijimos antes, Proverbios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo a su imagen, pero el hombre y la mujer cayeron y distorsionaron la imagen que Dios había preparado y dice que hicieron su propio camino. Como se dice ahora, hicieron la suya. Isaías lo retrata bien, dice que cada cual se apartó por su camino. Y las personas hicieron su propio camino y la Biblia nos insta y nos dice arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es el camino para llegar a Dios. De eso se trata el arrepentimiento, de eso se trata la conversión. Si alguno está en Cristo, dice Jesús después, es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y de ahora en adelante es todo hecho nuevo y empiezo a vivir una vida que apunta y que mira a Dios. Por eso el mensaje también es un mensaje de rendición, como hizo Pablo. Rendite, vení a Cristo, vení como estás, Dios hace todas las cosas nuevas. Y fíjense que no hay edad para venir a Cristo. Se especula que Pablo tenía entre 30 y 40 años y sin embargo fue un pilar fundamental para el cambio de la humanidad a través del Evangelio. No sé cuántos años tenés, si tenés 20, 25, 12 o 70. Dios puede cambiar tu vida, Dios cambia las vidas y Dios nos hace de nuevo. Para compartir con los hermanos de la iglesia, la vida de Pablo es un ejemplo de vida de arrepentimiento, de una constante vida de arrepentimiento, entendiendo el arrepentimiento y entendiendo la vida cristiana como un proceso en el que nos vamos perfeccionando y santificando. ¿Cuándo seremos perfectos? Cuando estemos en su presencia, porque seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es. Mientras tanto, nos vamos perfeccionando y esa es la vida de arrepentimiento. Y tanto Pablo como Ananías le dijeron al Señor, ¿qué quieres
que yo haga, ¿no? Y es una buena pregunta para hacernos, ¿eh? Una linda pregunta que se hace un discípulo que fundamentalmente es discipulado por el Señor. Para estar a disposición del Señor, ¿qué quieres que yo haga, ¿no? Qué buena pregunta para hacernos mañana a la mañana. Nos levantamos y decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿No? Y el Espíritu Santo se encarga de colocar las cargas esas en nuestro corazón. Bueno, escuchemos al Señor y actuemos haciendo lo que Dios quiere. Terminamos. Si no le entregaste tu vida a Cristo, o todavía, porque nos acompañás algunos días, nos venís acompañando y todavía no le entregaste tu vida al Señor, arrepentite de tus pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. Arrepentite de tus pecados, volvé a Dios, volvé de tus malos caminos, porque Él hace todas las cosas nuevas. Ese es el mensaje del Evangelio. No te vayas de este lugar, acércate a cualquiera de nosotros. Podemos ayudarte, podemos orientarte, podemos acompañarte, podemos asistirte, alimentarte, acompañarte como veíamos antes y charlar. Pero si escuchás hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. Y yo no asumo que todos somos hijos de Dios. Vieron que algunos predicadores dicen, bueno, somos todos hijos de Dios. Yo no asumo que somos todos hijos de Dios. Si Dios te está tocando el corazón, no hay vergüenza que impida nada. Acércate y podemos charlar y podemos orientarnos y guiarnos y ayudarnos para vivir este cambio y vivir esta vida cambiada donde Dios hace todas las cosas nuevas. Y hermanos, que podamos experimentar cada día una vida con actitud de convertido, una vida de arrepentimiento que apunte siempre al Señor y que podamos cumplir su propósito, por supuesto siempre para su gloria y para ser hechos a su imagen. Termino leyendo un texto. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Palabras de una vida convertida, de una persona que pasó por un proceso de conversión donde todo cambió cuando se encontró Pablo con Jesucristo y su vida cambió para siempre por el solo hecho de escuchar su voz. Dios bendiga su palabra y que tengan una muy buena semana.